¿Qué tal, Eugenio? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con nuestro programa y respondiendo a Eugenio sus reflexiones. ¿M? Y bueno, invitando también a nuestros amigos a participar. Como les decía, a nosotros nos interesa compartir pensamientos útiles para el ser humano, para el bien de la humanidad. ¿M? Vamos entonces a comenzar con lo que dijo Eugenio. En primer lugar, la primera temática hablamos nuevamente de Parménides y Heráclito. Y efectivamente yo no he minimizado esa dicotomía, al contrario, la rescaté porque me parece que tiene un elemento contemporáneo. Yo lo dije en el programa anterior. O sea, esa problemática que está escrita en un lenguaje antiguo, un lenguaje ya y muy interesante que el ser humano ha comenzado a plantearse esos problemas, pero no significa que en otras culturas no se hayan planteado problemas iguales o parecidos, especialmente en la India y en China. Hay filósofos que han planteado cosas muy parecidas, ¿va? Así que no son los únicos, ¿ah? Parménides y seguramente mucho antes que Parménides y Heráclito, ¿eh? ¿Ya? En la China antigua tenemos una filosofía muy profunda de siglos, de siglos. Pero bueno, tomando esto, podríamos decir un par de cositas. Por el lado de Heráclito, nos lleva al tema del tiempo, porque Heráclito habla como un poco del ser en este momento. En este momento nosotros somos y ya lo que yo dije hace 5 minutos ya pasó, ya murió y ya dejó de ser. Ya no es. Ese ser ya no es. Ahora hay otro ser. Entonces yo creo que el tema de Heráclito se conecta con el tema del tiempo, ya nuestra temporalidad. Y, y claro, la temporalidad es un elemento más que nos circunscribe como seres humanos, otro elemento más que nos condiciona y nos define. Somos seres temporales, somos seres históricos, somos seres del tiempo, Cronos, ¿ah? De ahí que los griegos tenían el dios Cronos, ¿ah? Cronómetro, Cronos, el dios del tiempo. Y esto nos lleva entonces a todas las grandes fantasías, o no fantasías, sino que ideas, ciencia ficción, digamos, podríamos decir, ¿no? Los viajes en el tiempo, o la idea de los universos paralelos, ¿ya? Cosas de ese tipo nos hacen pensar que, y yo con Eugenio no he descartado que exista esa posibilidad ni que exista la posibilidad de que haya uno o varios universos paralelos. O sea, Heráclito nos lleva a esas reflexiones, a que a lo mejor el tema es más complejo. Y Parménides nos lleva un poco como a esa estructura propia que tenemos nosotros, que es la idea de algo fijo que nos condiciona a nosotros y a lo que existe, que sería el ser. ¿Mm? Pero luego Heráclito es Platón, Heráclito es cristianismo, perdón, Parménides. Parménides es Platón, Parménides es el cristianismo, Parménides es el Islam, Parménides todo lo que significa un ser permanente, indestructible, o sea, que es lo que existe. ¿Mm? Y lo que predomina y lo que manda, digamos, lo que da la pauta de todo. ¿Mm? De ahí también me dice mi amigo que de ahí surge la lógica. Sí, es posible, sí, o se conecta con la lógica, no sé exactamente si habrá sido el origen de la lógica, no lo creo, no sé. Porque más bien el origen de la lógica se fundamenta en las matemáticas. Yo creo que eso siempre se ha dicho, el origen de la lógica está en las matemáticas. Y de hecho, famoso filósofo Russell, Bertrand Russell, con Whitehead,
ya los matemáticos crearon los Principia Mathematica, los principios de la matemática, donde hablan de que la lógica se funda en la matemática. O sea, el cero es distinto del uno. El uno ya es el ser, el cero es el no ser. Entonces el cero es la nada, ¿ya? Los mayas también tenían el cero, los hindúes inventaron el cero mucho antes que todas las culturas prácticamente. Entonces, digamos que de ahí viene un poco esa problemática. Pero no sé si podemos avanzar mucho más con eso. Dejémoslo hasta ahí. Y ahora me voy a referir al tema que acaparó mi compañero, porque realmente acaparó, llevó a su terreno, llevó el agua a su molino, Eugenio, con el tema de Dios. Pero a mí ese tema no me preocupa mayormente, pero bueno, voy a tener que hablar de él porque me está obligando, me va llevando para allá, pero ese a mí no es un tema que me preocupe en absoluto. Pero bueno, voy a, digamos, a subrayar, digamos, que él habla de que hay una separación entre el ser y Dios, pero ¿por qué no puede haber separación entre el ser y Dios? Bueno, obviamente finalmente hay una cuestión de opciones, ¿ya? Pero si existe la idea de Dios, ¿ya? Y existe la idea del ser, ¿ya? Y la definición de Dios incluye el ser, ¿por qué tiene que haber separación? Existe la idea de Dios. Si no existiera la idea de Dios, hablaríamos del ser, pero existe la idea de Dios, ¿ya? Como ideas innatas. O sea, las ideas innatas son el mundo, el alma o el yo y Dios. Entonces, Dios incluye la idea del ser. De otra manera dicho, por ejemplo, repasemos un poquito la prueba de la existencia de Dios que repasa Descartes. Dice que definamos qué es Dios. Dios es un ser supremamente consciente, supremamente inteligente, supremamente sabio, supremamente hermoso, supremamente todas las superlativos que podemos agregar. Y dentro de esos superlativos, sus cualidades, en fin, obviamente está entre todas esas la existencia. O sea, eso es de cajón. O sea, no puede. Dios también es el supremo ser dentro de su definición. Luego, Dios existe. O sea, está incluida su existencia. Si yo digo, ¿qué es el unicornio? El unicornio es un caballo blanco, hermoso, con alas y que tiene un cuerno, en fin, es muy hermoso y habitan en las tierras de Gandalf, del Señor de los Anillos, de los hobbits, y que ahí anda por allí, por allá, y qué sé yo. Ya. Pero dentro de la definición del unicornio está la existencia, no. No, porque incluso lo buscamos en un diccionario, va a decir es un ser fantástico de la fantasía, de la mitología. O sea, no incluye en la definición de unicornio el ser. En cambio, Dios sí incluye el ser. Dios no es un ente, como dice Eugenio, es el creador de todos los entes. O sea, es el principio creativo, principio creador de todos los entes. Dios es la inteligencia creadora de todo el universo. Y luego él dice que el origen de la idea de Dios es la imperfección. Pues yo lo veo al revés. El origen de la idea de Dios es la perfección del ser humano. Porque, por ejemplo, así como los griegos tuvieron esa intuición de admirar el cuerpo humano, el cuerpo del hombre, lo vemos en las estatuas griegas, en fin. ¿Qué es lo que admiraban como hermoso?